Gloria a Dios. Muchas gracias. Les saludo, mis hermanos, les bendigo. Para mí es un placer verdadero, extraordinario, poder estar una vez más con ustedes y compartir este tiempo. Cuando uno viaja y permanentemente predica en diferentes lugares, crea vínculos, pero a veces esos vínculos afectivos, a veces son más fuertes en algún lugar. Vaya a saber Dios por qué motivo. Toda la comunión del Espíritu se da en los distintos lugares a los que uno va, pero hay vínculos afectivos que se logran en algunos lugares, entonces uno se alegra mucho y uno es como que permanece conectado a pesar de la distancia, ¿no? En todas las cosas, y es lo que me ocurre con esta casa, con muchos de ustedes, así que es un regalo de Dios que me dé la vida y el poder visitarles una vez más. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor y es un verdadero placer, pero también es una responsabilidad seria e importante el saber que todo esto está en la agenda de Dios y no solo en el deseo de aquellos que queremos ese vínculo, ese compartir, ese estar, sino que esto tiene que ver con una agenda divina. Creo que Dios preparó este tiempo, preparó este momento, y eso es lo que me pone en un estado de responsabilidad y decir, bueno, Señor, aquí no están esperando, por más que yo los quiera mucho, una palabra mía, sino una palabra que salga de tu corazón. Creo que la tengo, estoy convencido que la tengo, si no, no podría estar firme en este lugar, pero sí que sé que sí. También espero encontrar en todos ustedes la recepción para esa palabra, porque creo que la recepción de una palabra que viene de Dios es lo que produce una diferencia de fructificación. Jesús lo explica, ¿no? En la parábola del sembrador no cuestiona ni la semilla ni el predicador. Dice que esos los da Dios, pero de pronto sí la disposición del corazón, que nuestro corazón sea tierra fértil para Él, y estoy seguro entonces que esta palabra va a producir en todos nosotros al 100%. Pero como la obra la hace el Señor, yo les voy a pedir que todos oremos, ¿sí? Que ore junto conmigo, que sea protagonista de esta oración, pidiendo y disponiendo su corazón, y que este ámbito que está bajo el gobierno de Dios sea impregnado como si fuera un aula, ¿no? Donde el maestro esta noche pueda tomar gobierno de las palabras y de nuestros corazones para decir todo lo que Él desea. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, papito, en este tiempo. Te damos gracias por esta oportunidad, por estar aquí, y porque este ámbito, Señor, es un ámbito que te pertenece. Estamos bajo tu gobierno, así también nuestros corazones, nuestra mente, nuestro ser. Nos alineamos a ti. Pedimos que tú tomes gobierno y que tomes autoridad de cada palabra, Señor, y de nuestros corazones. Queremos que esta palabra que tú nos envías produzca en nosotros al 100%. Creemos que tú lo harás, porque te lo estamos pidiendo en el nombre precioso de Jesucristo. Y por eso te damos gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Bien, a pesar de mí. Qué lindo, ¿eh? Bueno, entonces denle un aplauso al Rey de Gloria. Vamos, bendígale al Señor. Gloria a Dios. Reciban los saludos de mi esposa también, de los hermanos de Argentina, que bueno, ella quedó también muy ligada a ustedes en afecto, fue muy atendida, muy amada en este lugar, así que le envío sus saludos, y los hermanos de Argentina también, ¿sí? Servimos al mismo Señor. El tema que vamos a desarrollar nosotros en esta Ever, en estas clases que vamos a compartir, tiene que ver con estableciendo el reino en nuestro territorio, para lo cual creo que si queremos establecer o manifestar algo, debemos saber y reconocer nuestro territorio de manera espiritual, ¿verdad? Si esto tiene que ver con los valores del reino y con la espiritualidad que todos profesamos, entonces más bien que debemos lograr interpretar qué y cómo debemos nosotros manifestar en este tiempo. Yo quisiera que usted, si tiene su Biblia a mano, abran el libro de los Hechos, capítulo 13. Ahí nosotros siempre tomamos, creo que es uno de los versículos más visitados de este capítulo, ¿verdad? En donde el Señor aquí expresa esta frase respecto de David, diciendo que tenía un corazón conforme a su corazón, ¿verdad? Es como que es la frase más visitada del capítulo. David era un hombre con un corazón conforme a su corazón. Pero quisiera que me acompañe al verso 36, un poquitito después. Eso está en el verso 22. Pero en el verso 36 del capítulo 13 del libro de los Hechos, vamos a leer un versículo para poder introducir a lo que le quiero compartir.
Dice también, hablando de David, dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Yo quisiera que analicemos esto porque cuando uno conoce la historia de David, que por cierto la conocemos y tantas veces la hemos escuchado predicar, vemos a un hombre que sirvió a la casa, a su nación, vemos que sirvió a Israel, que gobernó Judá, que gobernó Jerusalén, y digo su casa por su familia, ¿verdad? Porque llevó su familia de ser una familia de campesinos y que cuidaban ovejas a ser una familia real. Entonces sirvió a su casa y sirvió a su nación. Pero aquí dice que él sirvió a su generación, lo cual es mucho más grande que una casa y que una nación, sino que su servicio contribuyó a toda una generación en su época. Claro, nosotros vemos la época en la cual él desarrolló lo que desarrolló y cómo desarrolló su gobierno. Lo cierto es que cuando nosotros leemos la historia de David y seguimos aprendiendo cosas de David, y de las cosas que dijo y de los salmos que escribió y de las batallas que tuvo y de las actitudes que tuvo. David nos enseña no solo a través de las grandes victorias, también nos ha enseñado y mucho a través de los fracasos, ¿verdad? A través de las situaciones de la vida que le fueron adversas y aún así se tuvo que sobreponer, que tuvo que levantarse, como le ocurrió con su pecado o como le ocurrió con los problemas familiares que muchas veces tuvo que sobrellevar. Entonces David nos ha servido de mucho como ejemplo. De hecho, todo lo que está y todo lo que ocurrió, lo dice claramente la Escritura, ocurrió para enseñarnos a nosotros. Entonces, podríamos decir que David no solo le sirvió a su nación, o a su casa, o a su generación, sino que también a nosotros. Lo cual es extraordinario, ¿no? Porque uno dice, ¿cuántos años han pasado? Y la vida de una persona puede seguir alumbrándonos y puede seguir sirviéndonos. Es decir, poder servir más allá de uno mismo y del entorno en que uno está, es el desafío. Yo me he preguntado muchas veces cuáles son los límites al poder servir a Dios y cuáles son los límites que las personas a veces creen tener cuando tienen una vida lejos de una plataforma, donde dice yo no puedo predicar, yo no tengo un ministerio, no soy músico, no danzo, pero ¿cómo puedo servir a Dios? ¿Cuáles son los límites que cree que tiene su servicio, su trabajo, la vida, cuando es un empleado, cuando está en algún lugar? A veces tenemos una visión mucho más limitada de lo que Dios ve. No sé si David pudo dimensionar todo lo que hizo y hasta dónde llegó. Yo no creo que él se haya sentado a escribir uno de sus salmos pensando que después de miles de años sus salmos serían lo que a nosotros nos inspiraría al cambio. A nosotros y a muchas personas en todo lugar del mundo. Es decir, no sé si pudieron dimensionar las cosas que hicieron. Veo muchos personajes en la Biblia que para nosotros son wow, pero no sé si ellos consideraron así. De hecho, David muchas veces se vio reflejado en sus problemas familiares, en las situaciones que vivió. Cuando uno lee en el Salmo 51 su humillación a Dios, pidiéndole, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿no? Perdóname, Señor, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve mi corazón al gozo y el deseo de buscar a Dios por sobre todas las cosas, reconociendo que había un error en su vida. También uno lo ve en el Salmo 63, después de que Absalón se había sublevado contra él, quitándole su gobierno, violando sus concubinas a vista de todo el pueblo. Con todo lo que significa, el arca había quedado en Jerusalén, su consejero también había quedado en Jerusalén y lo había traicionado, la gente que estuvo a su alrededor también, o sea, en medio de eso la Biblia dice que él se fue al desierto con la cabeza tapada y los pies descalzos. Entonces uno se pregunta qué sentiría ese hombre después de que un hijo se subleva contra tu vida y te quita tu reino y te quita todas las cosas, y aún así lo vemos que él escribe el Salmo y él dice, en tierra seca y árida donde no hay agua, quiero ver tu poder y tu gloria, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Y todo ese quebranto a nosotros nos enseña, y mucho, y cómo sobrellevar una situación, una crisis o una batalla o una victoria, de cómo pedir una dirección a Dios y qué hacer cuando no lo hice y me equivoqué. Entonces David nos sigue sirviendo a nosotros, más allá de su vida, y no sé si él pudo dimensionarlo. Lo que sí es que ocurrió. No sé si nosotros podemos dimensionar o usted puede dimensionar hasta dónde y cuándo puede estar sirviendo a Dios. Es decir,
a veces nos vemos en nuestra actividad, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en nuestras cosas, y no somos conscientes hasta dónde puede llegar y de qué manera, porque hablamos de afectar naciones y afectar territorios, y uno a veces no se ve tanto en el marco de que, bueno, yo voy a mi trabajo, me levanto todos los días, ¿verdad? A muchos de ustedes les debe pasar, o estoy estudiando, no sé si afecto al mundo, ahí como que, no sé hasta dónde va a llegar, estoy tratando de que me vaya un poco mejor este año que el año pasado, pero quiero decirle que hay algo que ellos tuvieron y nosotros también. Mire, cuando yo leo las cartas del apóstol Pablo, a mí me apasiona ver a un hombre que escribió, está bien, hoy la mira uno, están sus cartas cargadas de revelación, pero de manera personal, muchas de sus cartas, como las cartas de Timoteo, las escribió estando preso, ¿verdad? En una fría prisión, él le dice a Timoteo, cuando yo tuve que declarar, ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon, anda a casa, tráeme el capote, los libros. O sea, no parece así como que, wow, el apóstol, ¿verdad? ¿Cuántos libros se van a escribir de todo lo que le estoy contando? O sea, él le escribió a Timoteo, no sé, de ahí a que la lea otro, ¿no? No es como hoy en día que por lo menos el WhatsApp te contesta con un visto, por decir, la leyó, pero en esa época Timoteo no sé si la habrá leído, ¿verdad? O sea, vos tenías que ponerle la carta en mano de alguien que lo vaya a ver a Timoteo, que le diga, acá te mandó Pablo esto, y que tenga la capacidad de leerla y que no la deseche, ¿no? Y después, ¿qué hará con la carta que le escribí? Nada más. Después le escribió a Tito. Es una carta a Tito, ¿no? O sea, cuando usted le escribe una carta a Tito, no piensa que está haciendo la gran cosa, es una carta a Tito. Pero cuando, claro, ¿qué vas a pensar que una carta tan pequeña a Tito puede cambiar un montón de cosas en las personas? Y que Dios se iba a expresar a través de la carta a Tito, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo creo que tal vez Pablo no dimensionó todo lo que hizo, pero sin duda lo hizo. Y tal vez él no, en su época no fue el gran apóstol Pablo. Lo fue porque sabemos que lo fue, pero no sé si él dimensionó que lo fue. No sé si él logró saber hasta dónde iban a llegar sus palabras, sus consejos, sus dichos. No lo sé. Y conozco la historia de muchos hombres y mujeres que sirvieron a Dios sin saber lo que habían hecho y cuántas generaciones impactaron a través de lo que hicieron. O sea, lo que estamos haciendo nosotros, si no tenemos conciencia de impactar algo mucho más allá de nosotros mismos, que tiene que ver con una eternidad, entonces no le vamos a dar el valor que tienen que tener las cosas que nosotros hacemos. Tal vez una carta a Tito no es algo a lo que uno le tiene que pareciera dar gran valor, pero cuando se trata de lo eterno, Tito es mucho más que Tito. Tito trasciende a través de las palabras que Pablo puso en un papel, que no eran sus palabras, sino que era parte de la eternidad impartida a través de la vida de esa persona. O sea, Dios ha envasado en cada uno de nosotros eternidad. Nuestro gran problema es que nosotros consideramos que eternidad es tiempo. Entonces, cuando yo digo que tengo una vida eterna, lo primero que estoy pensando es que tengo una vida larga. Ahora, el problema es cuando Dios dice que Dios es eterno, ¿qué es lo que considera? ¿Que Dios tiene una vida larga, también va a vivir mucho tiempo? ¿O en realidad eternidad no tiene que ver con eso? Lo digo porque cuando usted busca la palabra eternidad en el diccionario, dice que es algo que no puede ser medido con el tiempo. Entonces, uno va al banco, tardan mucho en atenderte y dice, ay, no sabés, fui al banco, me tardaron una eternidad en atenderme. Exagerado, ¿verdad? Pero es como que, wow, tardaron una... Entonces, para nosotros eternidad es una cuestión de tiempo. Pero cuando usted escudriña en esa palabra eternidad, uno se da cuenta que eternidad tiene que ver con una dimensión. Nosotros tenemos una vida eterna, por eso hemos sido dimensionados a esa eternidad. Entonces, cuando yo entiendo eternidad como una dimensión y no como una cuestión de tiempo, entonces voy a entender que todo lo que haga que sea eterno tiene que ver con esa dimensión que perdura, más allá de mí mismo, más allá de este mismo cuerpo. O sea, Pablo cuando descubre propósito y él entiende que él dice, para mí, si yo me muero mejor porque me voy con el Señor, es mejor estar con el Señor que no estar con ustedes, pero me tengo que quedar por causa de la predicación, o sea, hay una tarea que yo tengo que realizar, es una cuestión de tiempo. De hecho, él celebra su tiempo final y celebra que ya estaba al borde de morir porque sabía que le esperaba una corona de justicia y estaba acabando una carrera.
O sea, para nosotros en algún lado se nos perdió eso y muerte para nosotros es algo así como castigo, como que no entiendo cómo pudo pasar, pero qué habrá pasado, oh Señor, no lo permitas. Y en realidad Pablo lo tenía como la meta a la carrera. Esto es como estar corriendo y no querer llegar nunca a la meta. Esa es nuestra esperanza. La esperanza es que esto corruptible se vista de incorruptibilidad, que esto mortal se revista de inmortalidad, porque voy a estar entrando de manera absoluta a esa dimensión eterna donde ya nada será corruptible. Y lo digo porque en este pasaje vemos que dice que David vio corrupción. Y fue el mismo David que escribió en el Salmo 16 que el santo no verá corrupción, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos pudo servir él? Y él luego ve corrupción, es decir, murió, fue enterrado y se pudrió, eso es lo que dice ahí, se corrompió, y sin embargo ha pasado tiempo y años y nos sigue sirviendo a nosotros. Lo que él hizo, lo que él dijo, lo que él escribió. Es decir, ¿cómo hizo para corromperse, pero que aquello que hizo, dijo o escribió no se corrompió, sino que trascendió su propia vida o su propio cuerpo, si se quiere? ¿Me comprende? Ahora, ¿cómo hizo? Bueno, ¿cómo hizo David para servir a su casa, servir a su nación, servir a su generación y servirnos a nosotros después de tantos años? Porque todo eso estuvo lejos de la verdadera corrupción. Lo que se corrompió fue su cadáver, lo que no pudo corromperse fueron sus obras. Porque las cosas que él hizo, acá dice que él sirvió a Dios según la voluntad de Dios. Es decir, que todo lo que haga en esta tierra según la voluntad de Dios trasciende mi vida. ¿Por qué? Porque carece de corruptibilidad, porque no hay corrupción en Dios. Y esto es lo que yo quisiera que podamos analizar en esta noche, porque nosotros vivimos en un mundo cuyo mayor problema es la corrupción. Y no estoy hablando solo de la corrupción de un cadáver o la corrupción de algo así nomás. No, estoy hablando justamente de que la corrupción tiene que ver con todo aquello que entra en un proceso de descomposición. Y cuando usted lo mira y mira, qué sé yo, las naciones de la tierra, la corrupción gubernamental, ¿qué nación no sufre la corrupción? Nosotros cuando vivimos en una nación pensamos que, porque estamos empapados de los problemas de la misma, de que está viviendo en un alto grado de corrupción. Pero cuando uno viaja a otras naciones, uno ve que en otro lado también hay corrupción. ¿Ves? Hoy estuve mirando, hoy a la mañana estuve mirando un ratito el noticiero aquí. Y no sabía si estaba escuchando un noticiero de Argentina o de Honduras, porque los dos estaban hablando de corrupción. Entonces yo digo, cambian los nombres, pero no cambia el problema. O sea, el problema sigue siendo corrupción. Pero yo he estado en otras naciones en Europa y también pasa exactamente lo mismo. También hay corrupción. Entonces, ¿qué gobierno hoy en día no está sufriendo corrupción? ¿En una nación? ¿En una provincia? ¿En una ciudad? En todos lados, por todos lados vemos cada día más corrupción. Está bien, la tierra dice que tinieblas van a cubrir, la Biblia dice que la tierra va a ser cubierta de tiniebla y oscuridad sobre las naciones, más sobre nosotros amanecerá Jehová, sobre nosotros será vista su gloria. Entonces no nos extraña que haya mayores grados de corrupción, pero nosotros estamos hablando de establecer el reino, de poder manifestar el reino de Dios en nuestro territorio. Entonces lo que debemos hacer es leer de que el mayor problema es la corrupción. Vamos a tratar de comprender esto. ¿Por qué David pudo servir de manera incorruptible aunque su cuerpo se corrompió? ¿Y de qué manera hoy la iglesia puede llevar incorruptibilidad a una sociedad y a un territorio que cada vez se vuelve más corrupto? Cuando vemos no solamente a nivel gubernamental o de naciones o de provincias, también vemos que ocurre lo mismo a través de las instituciones. No sé aquí, pero en Argentina, o sea, todas las instituciones militares, las instituciones policíacas, usted ve que hacen acuerdos con los narcos y con todo tipo de acuerdos y de corrupción se destapa y por todos lados se encuentran jueces corruptos, policías corruptos, militares corruptos y por todos lados en la sociedad. Entonces uno encuentra la coima, encuentra ahí los gremios, los sindicatos, las sociedades, pero
en la salud se ha descubierto tráfico de órganos y toda la corrupción que hay detrás de los seguros sociales. Hay un montón de cuestiones que uno donde mira destapa un poco, ¡pah!, corrupción. No les importa en lo que sea, los laboratorios a nivel mundial, los banqueros a nivel mundial, por todos lados. Ya usted se va a los deportes y también encuentra, hace poco se destapó ese gran problema de corrupción en la FIFA, en la Federación Internacional del Fútbol. Entonces uno dice, bueno, ya por todos lados, muéstrenme algo que no esté sufriendo la corrupción. Sin embargo, por todos lados vemos corrupción. En todos lados, en todo ámbito. Eso pasa en las instituciones, pasa a nivel familiar. Las familias, cuando nosotros vemos corrupción en las familias, lo vemos cuando hay matrimonios igualitarios, o cuando pretende haberlos, cuando hay adulterio, cuando hay violencia familiar, cuando hay vicios entre los de la casa, abandonos, niños, problemas. Amado, corrupción por donde uno mire levanta y hay corrupción. Las personas se corrompen. Las personas se corrompen y no hacen lo que quieren y encontramos un montón a través de la droga, a través de las adicciones, a través de la prostitución, a través de un montón de cosas encontramos gente en corrupción, que tiene problemas de comportamiento, que tiene problemas mentales, que tiene problemas. Y yo decía, pero ¿y por qué? Bueno, porque la corrupción es el resultado del pecado. Cuando hay pecado, hay muerte. Si hay muerte, hay corrupción. Mire, la palabra corrupción, le voy a leer alguna definición para que usted me pueda comprender. La palabra corrupto significa cambio de lo que es sólido y bueno a algo que está podrido y en decadencia. Corrupción significa alguna cosa que una vez fue completa, íntegra y buena, pero ahora ya no lo es, debido a la decadencia y a la putrefacción que se ha establecido en ella. O sea, en algún momento estuvo bien, pero algo pasó que se pudrió, se corrompió. De hecho, a veces nosotros vemos a niños que se convierten en jóvenes, que están sanos, que están bien, que fueron, no sé, alimentados de todo concepto bueno en su casa, pero en un momento determinado se empezó a juntar con unos pibes, amigos en el barrio, o unas amistades, y se empezó a corromper su manera de pensar y se corrompe su manera de vivir. En algún lado algo se descompuso, en algún momento algo se pudrió. Si estaba bien, veníamos bien, pero en algún momento se pudrió. Corromper significa echar a perder, podrir, pervertir, abusar, dañar, infectar, falsear, degenerar, prostituir, sobornar, recibir soborno, adulterar la verdad, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de sinónimos que todos conocemos porque son moneda corriente en nuestra sociedad. Si buscamos el origen etimológico de la palabra corrupción, o sea, la raíz de la palabra corrupción, surge del vocablo corruptio, que se encuentra formado por los siguientes elementos. El prefijo con, que es sinónimo de junto, y el verbo rumpere, que puede producirse como hacer pedazos, y finalmente el sufijo tio, que es equivalente a acción y efecto, es decir, es hacer pedazo algo, es la acción y el efecto de que algo se rompa. Ahí está la forma en la que se compone la palabra corrupción. ¿Cómo se corrompe una cosa? Hay tres factores fundamentales de corrupción en la vida, en lo biológico, y usted lo va a ver. Número uno, un agente de corrupción. Es decir, tiene que haber algo que comience a producir la corrupción. Si usted deja una fruta, la acaba de cortar del árbol y usted la pone arriba de una mesa, esa fruta no se pudriría jamás si no hubiera un agente que la descomponga. Entonces, cuando los gérmenes empiezan a trabajar en la fruta, la van a terminar pudriendo. Si uno pone una fruta en un cajón donde hay fruta podrida, se pudre más rápido. ¿Por qué? Porque a la mano están los agentes que la descomponen. Es decir, para que haya corrupción tiene que haber un agente externo, ¿verdad? Algo que empiece a producir, un germen que empiece a trabajar sobre eso. Número dos, se necesita un ambiente. Es decir, no en cualquier ambiente hay corrupción. Fíjese esto, yo supongo que aquí también, pero en Argentina, cuando yo voy mucho al valle, en la provincia de Río Negro, que es donde está toda la fruta, bueno, hay fruta por distintos lugares, pero por ejemplo, ahí hay cámaras donde se pone la fruta.
Y usted puede poner un tomate o una manzana en una cámara, y la cámara es un lugar donde está controlado el oxígeno, le quitan el oxígeno y está en una temperatura determinada para que no haya gérmenes, que no haya patógenos que puedan destruir la fruta. Y una fruta puede estar 2 o 3 años en esa cámara y cuando usted la saca parece recién cortada de la planta, porque el ambiente impide que esa planta, que esa fruta se pudra. Le crean un ámbito donde no hay oxígeno y entonces no se pudre, o una temperatura determinada y no se pudrió. Usted puede comprar algo y lo mete en el freezer, puede que lo congele, pero ese ámbito de congelamiento impide que un pedazo de carne se le pudra rápidamente. Usted lo pone sobre la mesa y si lo deja un día con esta temperatura que hay afuera, ya está, se pudrió, al otro día no la puede comer. Y número 3, una cuestión de tiempo. El tiempo ayuda a la corrupción, es decir, cuando avanza el tiempo, usted la pone, está bien, si la dejé 5 minutos a la fruta no se me va a podrir, pero si la dejo un día, 2 días, bueno, llega un momento que se va a podrir, todo tiene su tiempo. Es decir, que hay un agente que lo produce, hay un ámbito que lo produce y hay un tiempo en el cual esto es producido. Ahora, lo que queda claro es que corrupción no es otra cosa que un estado activo de evolución hacia la muerte. Eso es corrupción. Es un estado activo de evolución hacia la muerte. ¿Cuándo algo termina de corromperse? Cuando se murió, definitivamente. Cuando dejó de existir, definitivamente y materialmente. Pero es un estado activo porque todos los seres humanos nos vamos corrompiendo físicamente. Pablo dice que por dentro él no se corrompía, pero que por fuera estaba más deteriorado, igualito que nosotros. Bueno, no sé usted, yo sí, yo miro una foto cuando tenía 20 y digo, oh Jesús. ¿Verdad? Uno mira hace una foto de años y dice, ¿qué me pasó? Nada, o sea, la carne, porque tenemos un cuerpo de muerte. Dios nos va a dar un cuerpo glorificado, pero mientras que tengamos un cuerpo de muerte, es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de que no le permitamos a ciertos agentes que nos corrompan más rápido, es una cuestión de ámbito y es una cuestión de tiempo. Ponga a una persona a hacer trabajos forzosos, a comer mal, a vivir mal y su capacidad de corrupción va a ser mucho menor. Es decir, hay lugares en África que el promedio de vida es de 30 y pico de años. Y uno dice, pero ¿y por qué? Es que el ámbito, los agentes de corrupción, la mala alimentación y todo lo que viven hace que esa persona, su cuerpo no logra sobrevivir, lo alcanza la muerte rápidamente. Entonces se corrompe y llega un momento que se murió. Y se terminó de podrir. Ahora, esto que yo le digo de lo biológico pasa en la sociedad en todos los ámbitos. Entonces, nosotros tenemos que ver de qué manera esto afecta a la sociedad y de qué manera la iglesia tiene que saber que tiene un agente que puede combatir contra todo esto. Es decir, el Señor, mire, el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y hasta ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, el hombre está limitado para entender la obra de Dios de principio al fin. ¿Por qué? Porque empezó mucho antes de que nosotros naciéramos y terminará mucho después de que nosotros partamos de esta tierra. Ahora, esto es extraordinario porque nosotros estamos en Cristo. Diga conmigo, estamos en Cristo. Y Cristo es el principio y es el fin. Que alguien no entienda esto está bien sin Dios, pero con Dios no podemos dejar de entender la obra que Él ha hecho porque la obra es en Cristo. El principio y el fin. Él es el principio y el fin. Vamos a ir encuadrando todo esto. Ahora, esto no es inocente porque dice que Él le ha puesto eternidad dentro del corazón de las personas. Y esto no tiene que ver con el hecho de que seamos cristianos solamente, sino con el hecho de que toda persona sin Dios, en esta sociedad, con cualquier persona que usted habla, tiene la sensación interna de que hay algo más que esto que vive. La gente tiene la sensación de que tiene que haber algo más. No sé cómo, no sé en qué creer, no sé qué pasará después de la vida, pero hay una sensación de que no puede terminar así. Ese es el pensamiento de la gente. Esto genera mucha frustración. Esto genera 2 cosas que son fundamentales. Número 1, desidia. Es decir, la carencia de voluntad para algunas cosas, porque al final si nos vamos a morir, ¿para qué vamos a andar trabajando tanto, verdad?
O sea, la gente no tiene una proyección más allá de sí mismo, porque esa sensación de angustia que produce, de inseguridad, de vacío que produce, decir, pero ¿y esto es todo? El problema es que la gente con sus ojos naturales ve que todo está terminando. Todo termina, se te termina la juventud, se te terminan los padres, se te termina la plata, se te termina el tiempo, todo se termina y parece que se termina cada vez más rápido. Eso genera en las personas una desidia, una frustración, una ansiedad que no pueden suplir, porque la gente procura alcanzar cosas y ninguna de esas cosas lo termina de satisfacer, y cuando alcanza algo, eso mismo que alcanzó se le termina yendo. Entonces la gente vive en un permanente ir, pero eso no nos debe pasar a nosotros. Pero debemos entender, porque en el medio de toda esa gente que vamos a ver qué es lo que vamos a llevar nosotros, porque ahí es donde tiene que haber una diferencia. Las personas, amados, esperan, estudian queriendo tener una carrera. Cuando tienen una carrera quieren una familia. Cuando tienen una familia quieren tener el primer hijo. Cuando tienen el primer hijo quieren que crezca para que a ver si puede, o sea, que vaya a la universidad. Cuando va a la universidad quiere que crezca, pero para que se case y después para que le dé nieto. Es como unir, o sea, me estoy yendo y cuando quiero acordar después de los nietos, después los bisnietos y andar despidiéndote, si tuviste la fortuna de llegar. Entonces sí, ¿cuál es el apuro, verdad? O sea, es como que vamos como apurado y la gente anda apurada y no sabe detrás de qué corre apurado. Tienen como una desesperación de perseguir algo que solo parece un espejismo, porque el día que lo alcanzás, al final te tiraste ahí y no fue tu plenitud. La gente piensa que va a ser feliz cuando tenga la casa propia, o cuando tenga plata, o cuando sea famoso, y nada de eso le trae plenitud a la gente, porque ninguna de esas cosas llena el vacío, no logra traer luz sobre esa sensación de que hay algo eterno, pero no sé qué es, porque todo lo que construyo se vuelve a caer. Te compraste un auto cero después que viniste buscando, ibas cambiando de a modelito y mejorando, el día que te compré uno cero, al otro año y se lo va a volver a cambiar. Sí, porque ya tiene 1 año, y a los 2 años ya tiene 2. Y a los 3 no te quedes mucho, tenés que cambiarlo. Entonces vos tenés la sensación de que no, pensé que ya había llegado, me compré el cero, a los 3 años ya era viejo. Voy a la agencia con lo que recién pensé que había comprado y me dicen que vale mucho menos que cuando lo compré. Y vos le decís, pero está como nuevo. ¿Cómo? Pero no es nuevo. Y ya te lo tiraron abajo y ya empezás a sacar números que otra vez está lejos el otro, nuevo. Entonces como que alcanzás una meta y te ponen otra meta y o no. Como que siempre vamos llegando y nunca alcanzo a terminar la carrera. O sea, Pablo dice, yo estoy terminando la carrera. Y él vio algo que fue el final de la carrera. Pero la gente tiene carreritas. La gente vive de carreritas. Ya piensa que no, yo cuando termine, yo cuando llegue, yo cuando alcance, y yo cuando voy. ¿Y cuándo es el fin? O sea, alquilás porque querés alquilar una casa mejor. Tenés una casa mejor, querés comprarte la tuya. Una vez que edificaste la tuya, querés una habitación más grande. Cuando edificaste una más grande, dices, ¿por qué no habremos hecho otro baño? Cuando haces otro baño, te gusta el quincho atrás. Cuando haces el quincho atrás, el auto nos queda afuera, hay que hacer un garage. Cuando hiciste el garage, los hijos se quieren venir a vivir, hacer una segunda planta. O sea, ya. Claro, porque llega un momento y dice, ¿cuándo vamos a terminar? No, pero lo que podríamos hacer, siempre andamos buscando a ver qué podríamos hacer y siempre hay cosas para hacer. El problema es que todo eso que yo voy haciendo y haciendo, al final la gente no termina de satisfacer, algo falta. La gente sabe que algo falta y no sabe qué es. Ese es el problema que tienen las personas que llegan a ser ricos o las personas que son famosas, porque piensan que cuando sos rico y famoso tenés todo y al final no tienen nada. Entonces vos lo ves que hay como una insatisfacción. Y uno dice, tienen todo, y algunos de ellos se suicidan, otros caen en la droga, y vos decís, pero ¿y con qué necesidad teniendo todo? Es que no lo tienen todo, no tienen nada. Tienen cosas, le sacan fotos, le piden autógrafos, pero claro, internamente en sus corazones algo más debe haber, ¿o no? Encontrar un cantante lindo, famoso, todas las chicas andan atrás de él, entonces anda con uno, anda con otro y termina con Cacho o con Tito. Yo decía, pero ¿y cómo un muchacho tan...? Es que no, amado, hay una insatisfacción en el ser humano que no sabe qué es lo que lo puede satisfacer. Prueba de todo y nada lo satisface, porque sabe que todo es perecedero, todo está en un permanente irse. No importa qué casa edifiques, a la larga será una casa vieja.
No encontrar en la tierra un monumento más extraordinario que las pirámides, que todavía las están estudiando, pero se están deteriorando. No sabe cómo hacer Egipto, no sabe cómo hacer para frenarla, porque él dice que el viento y la arena del desierto las está corrompiendo. Y sí, pues son de piedra, pero igual van a terminar, porque todo lo que es polvo, al polvo volverá. Por eso toda edificación, todas las cosas, todo lo que hagas parece volver, porque todo lo que es del polvo, al polvo vuelve. Por eso este cuerpo volverá al polvo y Dios me dará uno nuevo, que ya no volverá al polvo porque será incorruptible. Amén. Ahora, ¿por qué existe entonces esta corrupción que parece que sigue avanzando a todas las áreas de la vida del ser humano? Por el pecado. Pecado es corrupción. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces el estado activo hacia la muerte, ¿cuál es? El pecado. Si hay pecado va a haber muerte. ¿Me está comprendiendo? Todo lo que proviene del pecado, a la larga, te va llevando a la muerte, porque ahí el problema. Dios no creó a un hombre, no creó a Adán y Eva para que vivan 90 años, ni 100 ni 700, sino para que sean eternos. Ahora el problema es, ¿por qué se murieron? Porque se corrompieron. ¿Y por qué se corrompieron? Porque pecaron. Y ya les entró el agente externo. Ahora, cuando usted lo ve, dice, pero vivieron muchos años, pero era una cuestión de tiempo que se iban a morir, porque ya estaba activo el agente que empezó, era una cuestión de tiempo. Dice, ¿por qué tardaron mucho en morirse? Porque no había con quién, o sea, eran solos. O sea, imagínense, 2 o 3 personas solas en el mundo y encima se las arreglan para pecar. Claro, porque vos mirás a un pibe hoy, cuidado con la influencia, cuidado con la PlayStation, cuidado con la televisión, cuidado con los dibujitos que son diabólicos. Los tipos no tenían ni dibujitos, ni PlayStation y se mataron entre ellos. No es que vos decís, bueno, Caín fue afectado porque muchos jueguitos lo mató al hermano. No mató hasta el hermano, ni jueguito, lo mató y fue el primer homicidio en el mundo. ¿Quién? La pregunta es, porque se lo dice el Señor, dice, ¿quién te enseñó? Pues yo creo que hasta Dios se sorprendió y dice, ¿quién te sacaste? No tenés vecino para andar enojado. O sea, tu mujer no te puede engañar porque no hay con quién. No puede estar celosa porque no tenés a quién mirar. O sea, la verdad, no hay nada. O sea, es más aburrido que Adán y Eva. O sea, hoy tenés la gente... Amado, hoy la gente tiene un montón para entretenerse. La televisión, el shopping, la salida, los viajes. Tiene un montón de cosas y la gente dice, está aburrido. Imagínense. Porque, no sé, hoy mi señora cuando se quiere divertir dice, vamos a mirar vidriera, imagínense la Eva, ni ropa, porque sí, bueno, me gustaría comprarme otro vestidito. ¿Qué vestidito? No había problema económico, así como que, me tengo otra vez que comprar el zapato a los chicos. No había zapato. Es un estado como diciendo, bueno, los puse en un lugar perfecto. O sea, ¿de qué manera y por qué pecaron? ¿Ve? ¿Cómo entró ahí? Es que, amado, fue la desobediencia. El Señor dijo, de todo árbol podés comer, pero ciertamente si comés de este, morirás. El Señor cuando le dijo morirás, no fue que comieron la fruta, ¡pac!, cayó muerto. Te dije, ¿viste? No, entraron en un proceso de corrupción. Porque si vos podés desobedecer en qué comer, vas a desobedecer en otras cosas. Entonces, hoy puede haber personas que tengan un cierto grado de preparación, de vida, pues, personas honestas que tienen su familia, gente de trabajo, aunque no tengan a Cristo, pero en algo están desobedeciendo. Si la corrupción es parte de la naturaleza, acá la corrupción se metió en el hombre. Esto generó al pecador. El pecador es alguien que no tiene arreglo, está destinado a la muerte. Porque es un corrupto que va a terminar muriendo, porque es un estado avanzado hacia la muerte. Eso es corrupción. O sea, el evangelio, que es la palabra eterna, tiene que ver de qué manera va a penetrar un corazón para que ese corazón deje de ser corruptible. El problema es, yo puedo dejar y puedo frenar la corrupción. Vamos a verlo, porque según Dios no es un freno a la corrupción, sino que hay algo mucho más poderoso que frenar la corrupción. Cuando nosotros vemos que Adán y Eva fueron impregnados por esto, empezaron a corromperse, entraron en un estado de evolución hacia la muerte. Ahora, ese estado fue más allá de Eva que se comió la fruta.
o de Adán que se comió la fruta. Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 6, versículo 12, dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Acá vemos que la corrupción no es que todos andaban como los zombies, así pudriéndose, no. Era la corrupción interna lo que corrompió el comportamiento del ser humano sobre la tierra. Acá es donde la corrupción va más allá del cuerpo, y es la corrupción del alma y la corrupción de la mente. La corrupción del pensamiento lleva al hombre a la corrupción del comportamiento. El Señor los mira y dice: están tan corruptos, se ha corrompido de tal manera la tierra que los voy a destruir a todos. Y viene el diluvio de Noé. El diluvio de Noé viene a frenar semejante corrupción. Ahora, usted no se pregunta y dice: bueno, si lo salvó a Noé y salvó a la familia, los puso en el monte Ararat, ¿de qué manera vuelve a entrar la corrupción? Es que ya traían germen, era una cuestión de que con el tiempo iba a brotar otra vez la naturaleza pecaminosa que está en el hombre. Entonces ya todo lindo con el hombre de pacto que edificó el arca, pero cuando ya pudo cosechar la uva y se preparó un vinito, se mamó. Y ya lo maldijo a su hijo. Todo lindo, pero el vino lo podía saborear, lo que no tenía que pasarse rosca. No, se pasó. Su hijo también se pasó, y no vamos a entrar en detalle, y lo maldijo otra vez. Dios dice: pero ¿quién te auspicia? Si no fuiste a un bar que te dieron otras copas de más, solo estás, Noé, no pudiste frenar, no. Y vos, tu hijo, ¿cómo te va a burlar de tu padre? Y etcétera, etcétera. Y bueno, ¿y quién te enseñó? La única familia que salvé se me corrompió otra vez. Ya venía la corrupción en ellos, usted lo sabe, ¿verdad? Y se impartió, y se impartió, y se impartió, y ahí nace, y la Babilonia, y los gobiernos perversos, y la idolatría, y el paganismo, y otra vez el podredumbre que se empezó a multiplicar. Pero el Señor dijo: ya no lo voy a volver a destruir de esta manera. Le hizo el arco, hay un pacto, yo no voy a destruir al hombre con agua. Pero fíjese lo que ocurrió, Romanos capítulo 5. Usted sabe que el libro de Romanos comienza con un hombre caído, hasta que llega a un hombre que va siendo levantado en gobierno. Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. O sea, el pecado fue la gente que produjo la muerte definitiva. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, que el pecado no es una acción, es parte de la naturaleza del ser humano. Por eso la iglesia no crece por cómo, vamos a edificar y vamos a cambiar la mentalidad de los pecadores, sino cómo hacemos madurar a los renacidos. Porque cuando el pacto que nosotros vivimos tiene una cruz, o sea, no hay un mensaje subliminal. Cruz es un instrumento de muerte, porque lo que estaba Dios no era tratando de cambiar al pecador, sino de matar al pecador, para que deje de podrirse. Es un acto profundo de misericordia. Matar al que se pudre para dar una vida nueva. Es la única manera. A veces yo he hablado con personas y dicen: ay, pastor, yo siempre le fallo a Dios. Le digo: vos no le fallás a Dios, hermano, vos naciste fallado. O sea, eso para que se vaya a noticiar, porque uno tiene esa extraña sensación de que quiero hacer todo bien, quiero sacarte toda esperanza de vos mismo, porque la única esperanza es Cristo en mí, es Él. Usted cuando lo ve a Juan el Bautista en la Escritura ahí bautizando, de pronto lo ve venir a Jesús. ¿Qué es lo que dice? He aquí el Cordero que va a perdonarles el pecado a todos ustedes. ¿Dice eso? No, dice el Cordero que quita. No es el que perdona, es el que quita. Y eso es muy fuerte con nuestra conciencia, porque acá el problema es: si quita, pero para quitarlo tengo que matarlo.
Por eso llevó a los pecadores a la cruz, porque la cruz tiene, amado, en la cruz Él hizo, cuando Él dijo consumado es, Él vino a hacer lo que había venido a hacer, es a quitar el pecado, que es lo que corrompe al hombre y produce muerte en toda la creación. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Fue llevado a la cruz, en la cruz derramó su sangre. La sangre es la que quita el pecado, pero la cruz mata al pecador. Entonces, hay toda una cuestión, porque está bien, la sangre lo que mata es el germen que produce la muerte en el hombre, que es el pecado, pero la cruz es la que trata con el pecador. Cuando no hay revelación de la cruz, por más que reclame la sangre, sigo en estado de corruptibilidad. Entonces cuando ves un cristiano frustrado porque dice, pero vos ves que su camino no es camino de obediencia a Dios, no estás cuestionando salvación. Él recibió la sangre de Cristo y ha sido limpiado de todo pecado. El problema es que el pecador sigue vigente. Entonces sigue habiendo un grado de corruptibilidad en sus ideas, en sus sentimientos, en sus sensaciones y en sus ataduras. Dice, pastor, pero yo hace años que estoy en la iglesia. Está bien. El problema, ¿cuál es? La conciencia de matar lo que se pudre. Si yo sé que hay cosas que infectaron mi vida, que hay cosas que me estaban llevando a la muerte, yo tengo que saber cómo, a través de lo que Dios me impartió, que es la eternidad, yo puedo vivir en algo nuevo que no muere y en cosas nuevas que no pueden morir. Eso no me quita de esta tierra. Jesús fue incorruptible en un ámbito de corruptibilidad. Él se sentaba a comer con los pecadores, le llamaban amigo de pecador y no se corrompió. Usted me comprende, ¿verdad? Dice, sí, pues estaba en medio de la fruta podrida, pero no se corrompió porque había una naturaleza que no estaba en él. Por eso Él nace y hay un Cristo preexistente que nace en Jesús. Por eso Isaías había profetizado en el capítulo 9, un hijo nos es nacido y un hijo nos es dado. El hijo dado es el Cristo, el nacido es Jesús. Cristo se manifestó en Jesús, el hijo del carpintero. Entonces, de alguna manera, la incorruptibilidad vino en Cristo cuando nació de una virgen por causa que nació sin pecado, sin germen de corrupción. Su naturaleza era incorruptible. Sí, pero él podría haberse corrompido, pero no lo hizo. Por eso fue sin pecado. Ahora, esto es lo extraordinario. Cuando vos no tenés la gente, no puede haber muerte. Sí, pero él murió en una cruz. Sí, lo llevaron a una tumba, pero la tumba no lo pudo retener, la muerte tampoco. Porque cuando la muerte le fue a cobrar, no había con qué cobrarle. La Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte debe haber ido contenta, uno más, acabó hoy. Y cuando fue, se dio cuenta que no había pecado en él. Todas las acusaciones contra él fueron falsas. No había mentira en él. Nunca había pecado. Así que la muerte, ¿cómo lo va a retener? No puede, ¿cómo lo va a retener? ¿Con qué derecho legal lo puede retener la muerte? ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Cómo lo vas a retener? Te doy un motivo y me podés retener, pero no tengo nada que pagarte. ¿Te debo algo? No hay pecado en mí. Por eso al tercer día fue levantado de entre los muertos. Por la incorruptibilidad. El santo no verá corrupción y no verá muerte. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? O sea, ahí es donde nosotros tenemos que entender lo que Dios nos ha dado y cómo funciona esto. Mire, Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. O sea que llevó todo pecado y con eso lleva una naturaleza, lo que estaba tratando desde que nosotros comprendamos que si él murió, nosotros morimos con él. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Es decir, estamos muertos a los pecados. Lo que hizo Jesús no es solo perdonar mis errores, mis pecados, mis malas acciones. No, lo que Él ha hecho es darnos una vida nueva. Nueva. Usted puede tener un auto modelo 60, le cambia las gomas, las llantas, le pone volante deportivo, le cambia los espejitos, lo pintó y todo. Dice, qué lindo que es. ¿Qué modelo es? 60. No es nuevo. Uno se puede arreglar, trata de estar bien, pero los años los tiene igual. Mostrar el documento
y quedaste escrachado. ¿Ah? Dice, ¿en qué año nació? En otra palabra, ¿qué modelo es usted? ¿Ah? Y ahí, si estás bien, en el mejor de los casos, te dirán, no parecía, che, yo pensé que tenías menos. Bueno, gracias, man. Un consuelo bárbaro, ¿viste? Tenés igual, ¿qué va a hacer? Entonces, la idea no es cómo Dios me va a mejorar a mí, sino cómo, a través de darme una vida nueva, me va a hacer madurar a eso que acaba de nacer. No está educando al pecador, está madurando al renacido. Mire, si usted me acompaña en la carta de Romanos, capítulo 6, dice Pablo, ¿qué pues diremos? Él estaba hablando de la gracia y contra la ley, ¿verdad? Pues la ley evidenciaba al pecador y al pecado. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, es como que una pregunta como que lógico, ¿verdad? Y no sé si es tan lógico. Porque en la iglesia hemos tenido demasiada confusión con eso todavía. Hermano, y todos somos pecadores, amén. Una cosa es que un santo peque cada tanto y otra cosa es que practique el pecado. Otra cosa es que la naturaleza pecaminosa siga vigente continuamente. Entonces soy igual que los que están afuera, solo que voy al culto el domingo y me siento mejor. Eso lo único que hace es cambiar una conciencia, pero no cambia una vida. Lo que necesita el mundo es la vida nueva, porque la vida nueva es eterna. La otra puede estar modificada, pero no significa nada. Cuando alguien dice, ¿cómo has cambiado? Está bien, la gente puede ver cambio, pero usted no tiene que comerse el verso. Usted no es que cambió, usted está madurando una vida nueva. Usted es una nueva criatura, no es que ha cambiado. Hay una nueva criatura que se está manifestando en usted. La gente lo va a decodificar de esa manera. La gente te va a decir, pues yo te conocía vos, pues si vos te gustaba el trago y andabas, sí, bueno, sí, es verdad. No se larga a explicar, pero usted tiene que saber es que yo nací de nuevo. El día que Cristo murió en la cruz, yo morí con Él. Cuando Él resucitó, yo resucité para vida nueva. Entonces lo que están viendo es a un hombre nuevo, no es un hombre cambiado. Eso si no me va a forjar una conciencia de que estoy ahí, en qué es lo que soy. Y Pablo dice, mire, verso 3 dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Acá es donde nosotros nos vamos al agua del bautismo y la ropita blanca. No está hablando de eso Pablo, no está hablando de eso. Pablo está diciendo, estamos siendo sumergidos en la muerte. Bautizado es metido dentro. Hemos sido sumergidos en la muerte. Es para que no es cambio, es muerte. Hay algunos que se bautizan en las aguas, pues se mojan nomás. Entonces vos tenés un pecador mojado que no es lo mismo. Se secó y se secó. Le quedó la foto nomás, sanguchito de miga que comió, unos juguitos que tomamos, qué linda la reunión. Y estamos ahí, no, porque tiene que morir. Yo bauticé a mi suegra. No sé de qué se ríe. Era para llorar, porque yo la metí y todos me empezaron a sacar fotos, como diciendo, sacala. Bueno. Mi señora me dice, bueno, mi amor. Reaccioné. La estaba ayudando. ¿No? Se puede vencer la tentación, hermano, cuando estás en Cristo. Yo lo quiero ver cuánto tienen que bautizar la suegra y van a resistir la tentación. Sí. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo es la vida? Nueva. Porque fuimos plantados juntamente con Él para semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto es muerte para vida. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa?
O sea, hay un mundo que se está corrompiendo. El tema es si yo lo que pretendo es cambiar al mundo o implantar vida y plantar vida, porque acá dice fuimos plantados. O sea, si nosotros entendemos lo que estamos sembrando, la semilla que estamos sembrando en el corazón de las personas es incorruptible, va a producir vida incorruptible. Verso, dice, mire, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Diga conmigo, de nosotros tampoco. Y bueno, pastor, pero un día va a llegar el día de su velorio. Está bien, pero solo estará mi cuerpo ahí. Dios me va a dar un cuerpo nuevo. Ahora, el tema es, yo sé que este cuerpo tiene fecha de vencimiento, ya lo sé. No la busque porque no está grabado, pero ya sé que lo tiene. Claro, porque uno va y el súper mira la leche cuando vence. No sé, no, hombre, no se sabe, puede ser hoy, mañana, no sé. Espero que cuando vuelva a Argentina diría, ¿no? Así no me tienen que mandar. Claro, ¿qué problema tendrían? Yo contento en gloria y les dejo un problema acá. Dice, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué le digo a la señora ahora? Porque para el que queda un problema, pero no para nosotros. Amado, ahora el tema es esto. Si mis obras tienen que ver con la eternidad, mi naturaleza eterna, incorruptible, ya está produciendo cosas. Ya está produciendo cosas. Ahora, acá el problema no es, bueno, ¿cómo hago para servir a Dios produciendo solamente lo eterno? Es vivir la naturaleza de Cristo, porque eso es lo que tiene eternidad. Si yo me afano solo por lo que puedo edificar y ven mis ojos, puede que termine de edificar algo grande, pero que eso grande no signifique más nada que algo grande que edifiqué en la vida, que no va a perdurar. No importa si haces algo trascendente para la sociedad y si de pronto a la calle en la que vos vivís le ponen tu nombre, porque al final queda la calle, el cartel y tu monumento. El tema es si estamos sembrando lo eterno, porque va a quedar más allá de nuestra propia vida y una vieja foto de recuerdo. Lo que estamos edificando es impartiendo la vida de Cristo en nuestro territorio, porque todo lo que sembremos en eternidad va a glorificar al Padre. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Mire lo que dice Pedro, acompáñenme, primera de Pedro 1:22, ya voy terminando, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra. Es decir, obediencia a la palabra trae purificación porque es el desarrollo de la vida incorruptible. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. O sea, yo nací de mis padres, pero mi papá ya falleció. Y al igual que mi papá, le va a pasar a mi mamá y me va a pasar a mí. Pero yo nací de nuevo, diga conmigo, nacimos de nuevo. Igual que nuestro Padre. Y nuestro Padre es eterno. Nosotros también. Nosotros nacimos de nuevo y hemos sido engendrados en incorrupción. No hay posibilidad, escuche, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, la flor del campo, uno va, qué linda flor, al poco tiempo usted va y no está más la flor. Así es la vida del hombre, así es la gloria del hombre, así son las cosas que el hombre hace. Sin embargo, cuando hacemos algo y lo hacemos en Cristo Jesús, lo hacemos con un sentido de incorruptibilidad, lo hacemos con una genética incorruptible. Las palabras que salen de nuestra boca y nuestras acciones que afectan nuestro entorno, nuestra sociedad, tu lugar de trabajo, tu negocio, como patrón, como empleado, tienen que ver con la incorruptibilidad. Si no hay esencia de incorruptibilidad, solo hay acciones. Los hombres pueden tener buenas acciones, pero esas buenas acciones algún día acabarán. Sin embargo, cuando una acción parte del corazón de Cristo, no es la expresión de esta persona, es la expresión de la persona que habita en mí. Es Cristo Jesús manifestándose.
No es una idea. No, yo no llevo a la gente, le voy a predicar a fulano, a ver si puedo tener un acuerdo mental. Yo no busco un acuerdo mental con la gente. Yo estoy sembrando en el corazón de ellos una palabra eterna, porque la eternidad sembrada en sus corazones los va a volver eternos, porque toda semilla produce según su especie. Nosotros no hablamos una palabra más, hablamos la palabra eterna. Aleluya. En Juan 6 Jesús habla, amado, y no lo comprenden. Dijo, miren, vuestros padres comieron maná que cayó del cielo y murieron. Comieron pan que fue a su vientre y después fue a la letrina y se murieron. Pero el que come de mí no tendrá hambre ni morirá jamás, porque Él es el pan eterno. Pero no lograban comprender, no estaban entendiendo que el pan que comieron en el desierto es pan para lo corruptible, pero yo soy pan para la eternidad. Y se enojaron, porque dijo, comé mi carne y bebé mi sangre, y le estaba hablando de incorruptibilidad. Pero cuando se van los discípulos, que se le van los 70, lo miran los 12, ustedes también se quieren ir. Y Pedro dice, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. No termino de entender todo, pero hay eternidad en lo que estás diciendo. Esto va más allá y más de mí. Amado, las obras de Dios tienen que ver con la eternidad. Cuando Dios le habla a Abraham para tener un hijo, Abraham no vio a su tataranieto, pero cuando vio las estrellas pudo ver la eternidad. Esto tiene que ver con algo que me excede a mí. Él murió esperando la tierra prometida, pero ¿sabe qué? Dice, la Biblia no es Dios un Dios de muertos, sino de vivos. Por eso sigue siendo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque no tiene que ver con lo que vas a ver y palpar, tiene que ver con lo eterno que va a permanecer. Cuando usted y yo somos un canal de impartición de vida eterna, lo que estamos haciendo no va a morir con nosotros. Nada de lo que haga usted, yo soy abuelo, yo no soy un abuelo que estoy todos los meses amacando a mis nietos, pero yo estoy sembrando lo que ellos van a cosechar, aunque usted no encuentre muchas fotos mías con mi nieto. Todavía es más, me conocen más por YouTube que en persona porque viven en otra ciudad. Pero ¿sabe qué? Ellos no están entendiendo hoy, pero algún día entenderán que todo lo que sembré tiene que ver con generaciones, que algún día no estará el abuelo, pero estará en todo lo que dijo, en todo lo que sembró, en una ofrenda que dio, en una palabra que soltó, algo que sembré lo va a cosechar, alguien lo va a cosechar. Amado, en un mundo corruptible la gente no tiene expectativa, entonces todo el mundo es cortoplacista. Todo corto plazo, tengo que hacer rápido, y se está contaminando el mundo. ¿Qué me importa que se arreglen los nietos? Porque todo el mundo está pensando, yo corrompo hoy, lo demás no me interesa. No importa que estén hablando de que una nación puede ser mejor si el estudio de los jóvenes es mejor hoy en día para que tengamos hombres mejores el día de mañana. No le importa mucho a muchos, ¿sabe por qué? Porque no están pensando a largo plazo, están pensando en ello. Y si yo hoy me puedo llevar esto y me va a hacer mi vida mejor, ¿qué me importa los demás que vengan? Problema de ellos. Ese es el pensamiento del ser humano afuera. Nosotros no podemos estar trabajando para nosotros estamos trabajando más allá de nosotros mismos. Acá hay pastores, acá hay siervos de Dios, acá hay hombres que han tenido problemas, han vivido frustraciones, han llorado lágrimas, pero ¿sabe qué? Usted no está trabajando para usted está trabajando para la eternidad de Dios. Lo único que te hace celebrar estando preso es saber que lo que estás haciendo ahí adentro tiene que ver con un propósito que te excede. Porque Pablo vivía mejor antes de conocerlo a Dios socialmente, que después que lo conoció al poco tiempo ya lo estaban bajando en una canasta para esconderlo. Le pegaron, pensaron que estaba muerto, lo apedrearon, estuvo preso, sufrió un naufragio, lo picó una víbora. Dice, ¿qué más me va a pasar, Señor? Al final, ¿qué? ¿Querés que te vaya mejor? ¿Querés que ser visto bien socialmente? ¿Querés tener contacto? ¿Querés ser un querido por toda la gente? ¿Sabes cuál es tu problema, Pablo? Que por más que te quiera mucho la gente, te podrís igual y te morís igual. Pero sin embargo, aunque vos entiendas el sufrimiento de hoy, vas a comprender que lo tuyo te trasciende. Que hay ciertos tragos amargos, los vas a pegar vos, pero no tu nieto. Si peleas con un gigante, no peleará tu nieto con un gigante. A ver si usted entiende. David dejó un hombre depositado en gobierno. No lo vea a Salomón peleando con los gigantes, sino ¿qué hago con esta vida abundante? ¿Ve? Eso quiere decir no puedo pensar solamente en mí. Si estoy pensando solamente en mí, tengo la vista muy corta. Yo veo gente hoy con esta mentalidad. Siembra hoy, quiere cosechar mañana. No.
No, porque si usted siembra un árbol, usted va a tener sombra dentro de unos años y tal vez su nieto disfrute ese árbol como usted no lo pudo disfrutar, pero vale la pena sembrar esa semilla para que haya un árbol el día de mañana. Hoy tal vez usted no disfrutará la sombra, pero alguien la disfrutará. ¿Sabe? Hablaba con un pastor ahí en el sur que me decía, tenía una hermana mayor durante varios años en la iglesia y un día, dice, se murió. Y bueno, yo tuve que ir, dice, a hacer el servicio en su velorio. Entonces yo conté algo que había ocurrido, dice, porque nosotros unos años atrás, dice, habíamos querido cambiar todas las sillas que teníamos en el salón de reunión. Entonces, dice el pastor, a mí se me ocurrió que por qué no cada uno siembra la silla para él mismo o para su familia. Y que lo podían hacer incluso proféticamente, o sea, no te compres una silla, sino para los seres queridos que todavía no están acá. Entonces la viejita compró una silla para toda su familia, pero ella iba solita a la iglesia. Y ella compró varias sillas, era jubilada, no ganaba mucho dinero, pero se empezó a pagar todas las sillitas y se compró una silla para los hijos, para los nietos, para toda la familia. Los hijos y la familia no sabían esto, la viejita siempre oraba y la familia nunca llegó. Pero el pastor contó esto en su velorio. Y cuando él contó, su familia se quebrantó y empezó a llorar. Y empezaron todos a recibir al Señor y toda la familia hoy está sentada en la iglesia. La viejita no se sacó una foto con ellos en la iglesia, pero lo que sembró en eternidad alcanzó a su familia, a sus nietos, a sus tataranietos y no sé hasta cuándo. El que cierra en incorrupción va a cosechar seguro. ¿Y qué sentido? Yo siembro ahora y si no me alcanza el cuerpo, es que esto tiene que ver con la eternidad. Este cuerpo es un cuerpo de muerte, pero usted va a ver todo lo que sembró, toda palabra. Usted no sabe a quién está ganando hoy, no sabe a quién está afectando hoy. Usted no sabe. Usted puede tener una venta de sándwiches en la calle. Y si usted le vende un sándwich a alguien, ese sándwich no será eterno. Algún día se lo van a comer y después lo van a desechar y ahí quedó todo su puestito. No, mi amado, porque con ese sándwich hay una palabra, porque con ese sándwich hay un hombre, hay una vida, hay una mujer, hay alguien que está impartiendo vida y que es eterna. El sándwich algún día dejará de ser, pero todo lo que usted habló en la calle, toda palabra que soltó, toda oración que hizo, toda sanidad que produjo, todo milagro que soltó en esta tierra, será eterno. Aleluya. Digo conmigo, la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso Efesios capítulo 4, verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Porque ese está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Siga leyendo, verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Empieza a hablar de corrupción, o sea, ya basta de corrupción, porque ahora vivimos una naturaleza diferente. Eso no significa que vivo en una nube. Y yo, no, nosotros somos espíritu, tenemos un alma, habitamos un cuerpo, pero Jesús enseñó, amado, que se puede ser incorruptible en un ámbito corruptible y aún así poder ser de bendición para todos los que están ahí. Él dijo, si yo me siembro voy a dar fruto, porque lo que estaba sembrando era eterno. Han pasado 2000 años y sigue levantando fruto, porque todo lo que usted siembra en eternidad no muere. Jesús se le apareció con el cuerpo resucitado a los discípulos que estaban encerrados ahí. Lo miraron y todos se asustaron porque pensaron que era un fantasma. Y le dijo, no es un fantasma, no es un espíritu, le dice la palabra. No es un espíritu, tocame, ve que tengo carne y hueso. Y como todos estaban desorientados y no sabían si realmente era él, dice, ¿no tienen algo para comer? No, es extraordinario. Después ya dejó que le tocaran las heridas y todo como diciendo, ve que soy yo, ve que tengo cuerpo. Porque la iglesia es una iglesia que tiene cuerpo, es una iglesia que come, es una iglesia que mira una película, es una iglesia que va al cine, es una iglesia que va a pasear, es una iglesia que está en la sociedad, pero es una iglesia por dentro incorruptible, de la cual mana vida. No es una iglesia encerrada entre cuatro paredes, porque acá nos preservamos de la incorruptibilidad, entonces nos metemos en un ámbito, así como el joven de la burbuja. ¿Se acuerda de la película esa? Un joven que tenía bajas sus defensas, entonces lo metían en una burbuja y ahí estaba, entonces no podía salir porque cualquier virus lo mataba. No, a nosotros no nos mata más ningún virus, nosotros somos eternos y no podemos morir. Nosotros vamos a transformar, no vamos a ser transformados. Donde estamos los generadores de cambio somos nosotros. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Por eso tengo que saber que en mi vida yo ya no quiero corrupción. Hay pensamientos corruptos, hay sentimientos corruptos, hay deseos que son corruptos.
Y tenemos que despojarnos de todo eso. Y ya yo no vivo eso, a mí no me hace bien, no me hace bien a mi eternidad, no le hace bien a mi nuevo hombre el poder vivir en ese. No, yo ahora tengo que manejar eso. ¿Por qué? Porque yo sé que estando en el propósito soy incorruptible. ¿Sabe por qué Jesús se sentó a comer con pecadores y nunca pecó? Porque no estaba viendo, ay, ¿qué puedo hacer? Y total, ¿qué tiene de malo? ¿No es cierto? Y bueno, voy a ir. No, él estaba con propósito. Pero cuando él hacía algo con propósito, amado, los demás eran impartidos. Un día fue a la casa de Zaqueo, lo vio en un árbol y dice, vení que tengo que ir a tu casa a comer. Y la gente se enojó y dice, ¿cómo voy a comer a la casa si es un corrupto? Es corrupto, todo el mundo sabe que es corrupto, es ladrón, no lo quiere nadie. ¿Cómo va a ir a la casa de pecadores? Jesús mismo dijo, vino Juan, no comía con nadie, no bebía con nadie, decía que estaba endemoniado. Vengo yo que como y tomo vino y dicen que soy comedor y que soy borracho y amigo de pecadores. ¿En qué quedamos? Claro, estaban todos desorientados. ¿Cómo puede ser esto normal? Sí, normal pero santo. Normal pero incorruptible. Y se fue a la casa de Zaqueo. Y vos no lo encontrás que le dice a Zaqueo, mira petizo, todo lo que te robaste más vale que lo vayas devolviendo. Pues yo te vi, yo te estuve mirando, el padre también te va a mandar un rayo, a ver que guarda, No le dijo nada, no dice la Biblia que le dijo nada. Dice que Zaqueo dijo, voy a devolver multiplicado por todo, por 4, voy a hacer restitución, voy a devolver porque yo fui un corrupto. Y Jesús dice, yo no te dije nada, hermano. Es que cuando alguien se encuentra con alguien que no tiene corrupción, se siente confrontado con eso. Amado, la incorruptibilidad es la luz. Usted puede apagar la luz de su pieza, pero no puede apagar la luz eterna. Y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Cuando hay luz incorruptible, inmarcesible, espectacular, no puede ser apagada por nada, pero esa luz denuncia el pecado. Usted lo ve, mire, le suelta una palabra a Jesús a los pescadores, no estaban pudiendo pescar nada, tiren la red por la derecha, se meten mal adentro, tiran la red por la derecha, sacan pescado como locos, milagro. ¿Qué le diría usted a alguien que le da una palabra y usted cambia su finanza? Y yo lo hago socio del barco, pongo una pescadería con él y digo, no te vayas hermano, quédate tranquilo, vamos, mira, yo te ofrezco la mitad de todo lo que gano, pues yo tengo un marinero como vos, más yo te doy la gorra de capitán, porque yo con un tipo como vos me lleno de plata, quédate por favor. No, se acerca Pedro a Jesús, cae de rodillas y dice, apártate de mí. Estamos al revés. ¿Qué le diría a usted? No te vayas. Mañana salgo a pescar a las 6. O sea, yo te alquilo una piecita, te llevo a comer a casa, pero no te vayas. No, le dice, apártate de mí, que soy pecador. No le dice pescador, le dice pecador. O sea, le está diciendo, no te acerques que soy corrupto. Pero, amado, ve que los milagros lo que hacen es conectar a la gente con la eternidad. Amado, es la eternidad. Los pescados algún día alguien se los comió y otros pescados se habrán podrido. Lo que no se puede podrir es el milagro, porque cuando algo viene de parte de Dios, lo que queda es la esencia de la vida. Esa es la esencia que prevalece. Por eso la iglesia manifiesta el poder de Dios, porque la iglesia necesita manifestar lo eterno, lo incorruptible, lo glorioso. Suelte palabras de vida eterna, suelte palabras de milagro, suelte palabras de poder. Vaya y sea un agente incorruptible dentro de un ámbito corrupto, pero la gloria del Señor se manifestará sobre su vida. Vamos, póngase de pie, apláudale fuerte al Rey de Gloria en esta noche. Aleluya.